Hola, hola. Pues estamos retomando los videos didácticos acerca de lecturas astrológicas y en esta ocasión ya tenía yo una deuda que ya la había hablado con varios de mis alumnos y alumnas acerca de subir algunas impresiones que me trae la carta natal de Claudia Sheinbaum, que bueno, pues recientemente gana las elecciones a la presidencia. Y esta promesa yo la había hecho desde que era candidata a la presidencia. Sin embargo, pues en honor a la justicia, pensaba que al subirla como candidata, pues tendría que haber subido las 3 cartas de los 3 candidatos y pues realmente solamente me dediqué a sacar la de Claudia. Entonces, vamos a hablar un momento. En realidad, este video se va a dividir en 2 partes. La primera es una visualización general de la carta natal. La segunda parte va a ser el retorno solar. Son obviamente 2 temas teóricos de los que se ven en clase, pero me parece que es muy importante. Imaginen ustedes la magnitud, la importancia que tiene este año en su vida. Entonces, pues vamos a ver cómo pinta ese panorama, cómo se desenvuelve, digamos, con todas las presencias directas que tenemos en este momento y particularmente cómo hacen aspectos con su carta natal. Definitivamente, pues este va a ser un año muy, muy especial, pues para ella, ¿no? Entonces, les voy a mostrar la carta. Es una carta sumamente interesante. Realmente yo soy de la idea, y eso lo saben muy bien tanto mis alumnas como mis alumnos, que no hay mejores vidas que otras, que no hay eh, personas mejores que otras vistas desde el cielo, solamente hay misiones diferentes y solamente hay recursos diferentes para hacernos cargo de esas misiones. Todas las cartas son perfectas, todas las cartas nos hablan de las necesidades que tiene la persona para avanzar, para evolucionar, digamos, a nivel de un plan que es incomprensible para nosotros, que no alcanzamos a entender, pero que ahí tenemos los recursos. Entonces, desde ese punto de vista, a mí particularmente me gusta esta carta, ¿no? También, bueno, pues tengo por ahí muchas deudas porque hace mucho que no subía videos, pero pues espero que ya en esta semana pueda nivelarme un poquito con subir material, sobre todo pensando en lo didáctico. Esta carta, pues voy a revisar casas, voy a revisar planetas, voy a revisar signos y voy a revisar aspectos, porque he trabajado, digamos, en hacer, digamos, una aproximación con las realidades que estamos viendo. Yo no conozco bien a bien aspectos, digamos, de la vida privada, aspectos del pasado, ¿no? Pues hay, digamos, lo que es general, lo que es conocido, pero no soy, digamos, como que muy conocedora de la vida de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues en esta coyuntura histórica que le corresponde, que le toca, pues vamos a hacer ese aproximado con algunas, digamos, correspondencias globales, nacionales, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos hacia allá, les voy a mostrar la carta. Bueno, pues aquí está la carta. Lo primero que yo quisiera resaltar en esta carta natal es el sol en casa 10, ¿sí? La casa 10 es la casa de los políticos, de las luminarias en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea en el espectáculo, en los deportes, la gente que trasciende, la gente que se hace de alguna forma reconocida. A veces ese nicho de reconocimiento es muy pequeño porque finalmente todos tenemos una casa 10 y esa casa 10
A veces va a estar habitada, a veces va a estar deshabitada y no necesariamente todos los que tenemos una casa 10 habitada tenemos ese potencial, o bueno, el potencial sí lo tenemos, pero tenemos esa, digamos, coyuntura para trascender y a veces para internacionalizarse. En el caso de muchos personajes públicos, la casa 10 va a ser fundamental. En el caso de la carta que estamos revisando, eh, su sol está solito en la casa 10 y por la posición en la que está, todavía alcanzamos a decir que el sol está en el medio cielo, porque estaríamos guardando el orbe, ¿no? De 8 grados establecido para pretender que tenemos este medio cielo cubierto, ¿no? Del otro lado del medio cielo, es decir, en la casa 9, pero todavía más pegadito a la línea del medio cielo, más o menos en el grado eh, 3, 4 de la casa 9, vamos a tener a la fortuna. Tanto el sol como la fortuna no están haciendo una conjunción, no están en el orbe, digamos, permitido para que se le considere una conjunción. Sin embargo, sí están ocupando este rango de prestigio, de reconocimiento, de vocación y de labor social de la persona que estamos mirando en esta ocasión. También es de llamar la atención que en la casa 9, en el segundo decanato, vamos a tener a Mercurio. Mercurio en la casa 9 es así como un Mercurio de un gran visionario. Muchas veces lo podríamos ver en arquitectos, ¿no? En diseñadores, en publicistas, en gente que por medio del símbolo plasma, digamos, una visión que puede ser para muchísima gente. En varios signos podríamos encontrar este significado. En esta carta de Claudia Sheinbaum, este Mercurio en casa 9 va a tener una posición, como les decía, en segundo decanato, en el signo de Géminis. Y a mí me parece que esto va a complementar muchísimo ese cáncer en casa 10, ¿sí? Porque la casa 9, aparte de que en la casa 9 podemos ver los viajes, el talento para la comunicación, la fe, los cultos, pues también vamos a tener en cuenta que la casa 9 es la casa de las filosofías y el sentido de la vida. En muchas ocasiones siempre pensamos que en casa 9 vamos a casi a ponernos el traje de viaje y a tomar la maleta y a tomar el avión. Pero el viaje más profundo hacia la filosofía personal y hacia el sentido de la vida, pues es el viaje interno. Entonces, aquí yo siempre un Quirón en casa 9, un Mercurio en casa 9, un Sol en casa 9, un Júpiter en casa 9, pues nos va a hablar de una búsqueda, porque la casa 9 es, como todas las filosofías de vida, una búsqueda interna. Entonces, si bien les decía que un Mercurio en casa 9 puede ser para grandes artistas plásticos, ¿qué será para un político? ¿Qué será para una figura pública de la talla de alguien que va a ser presidenta? Bueno, pues yo le pondría aquí como que una labor de comunicación social que va a nutrir esa vida, ¿no? Eso que yo les decía, que era como un planeta para grandes visionarios, sí se lo podríamos aplicar a ella tanto digamos, cierta labor científica que ha caracterizado su trayectoria de vida, como también, recuerden que Géminis es ágil, inteligente, práctico, metódico, pero pues Géminis ha sido muy menospreciado a lo largo de la historia, porque de repente se le ha visto como el defraudador, como
el embaucador, una persona fraudulenta, una persona chismosa. Sin embargo, un Géminis en casa 9, que además estaríamos hablando de una carta que está invertida, porque tenemos Cáncer en casa 10, lo que significa que Capricornio está en casa 4, Géminis en casa 9, lo que significa que Sagitario está en casa 3. Esta carta invertida nos puede hablar de un eje completo, de un hilo casi electrizante, ¿no? Como son todas las cartas inversas, que permiten a la persona tener una comunicación con los extremos, mantenerse en cierto equilibrio, voltear al extremo, porque están viviendo de alguna forma las dos polaridades. La casa 9, que es casa de Sagitario, está viviendo la presencia de Géminis, y la casa 3, que es la casa de Géminis, está viviendo la polaridad con Sagitario. Entonces aquí pues nos puede estar hablando de un río de energía que está corriendo en todo el eje para facilitar esa comunicación y esa búsqueda de la filosofía de vida. Y aquí ya no sé por dónde continuar, si continuar por la casa 11 en Leo o si continuar por la casa 8 en Tauro. Y entonces, pues mejor me voy a ir a visualizar esta carta desde el ascendente en Virgo. Faltan algunos grados porque vamos a revisar que el ascendente está en el grado 26 de Virgo, es decir, a 4 grados de que entra Libra. Vamos a tener este ascendente que, bueno, el ascendente Virgo es el ascendente del servicio. Y entonces, regularmente, se lo podemos, todas las personas que tienen un ascendente en Virgo van a estar como que de alguna manera llamadas al servicio público, al servicio colectivo, al servicio de una comunidad, sea esta comunidad científica, sea esta comunidad social, ambas. Y en este caso, pues vamos a estar hablando de una comunidad política. Más de 20 grados de esta casa 12 están en el signo de Virgo, 3 grados están en el signo de Leo. En esta casa 12 vamos a tener en grado 0 de casa 12, en el signo de Leo, vamos a tener a Urano. En grado 8 vamos a tener a Plutón, ¿sí? Regularmente, un Plutón en casa 12 se puede interpretar como violencia en el clan, ¿no? Violencia en el pasado. Sin embargo, aquí vamos a decir algo que es muy importante. Ahí está la carta, ¿sí? Em, Como desconocemos esos antecedentes, ¿sí? También hay que llevarlo al plano colectivo de lo que nos queremos hacer cargo, que es de lo que sí conocemos. Al ser Claudia Sheinbaum de ascendencia judía, fíjense que yo me he encontrado una gran cantidad de personajes que traen Plutón en estas generaciones, digamos, que coinciden con esas generaciones de exilio que fueron los abuelos y que ya después, pues en esa migración tan, tan dolorosa, en ese exilio político, en ese exilio económico, social que vivieron esas familias, pues claro que hay como que una herencia de una herida de injusticia, ¿no? Que permea a estos personajes y a estas generaciones. Entonces, aquí no sería la excepción. Ya les digo que me he encontrado con varias cartas de personajes más o menos de la generación que también van a tener un Plutón en casa 12, ¿sí? Y bueno, como sabemos, Plutón es un planeta lento, Plutón le pertenece a generaciones enteras,
pero no necesariamente va a estar en casa 12. Esto es privativo, digamos, de una herencia colectiva, ¿sí? También vamos a tener que esos 4 grados en la casa 12, Leo en casa 12 nos va a hablar como de una cierta alcurnia familiar, ¿sí? Cuando tenemos plenitud de Leo en la casa 12, es así como una herencia de contar fortunas de los ancestros, de resolver cosas del presente a partir del abolengo del pasado, cosa que a veces es absolutamente imposible y entonces las personas se ven como en una encrucijada en donde optan por contar fortunas que no son suyas, pero que les pertenecieron, digamos, a algunos ancestros, o también como de deslindarse. Al tener a Urano aquí, recordemos que Urano va a ser una presencia incómoda en la carta. Es donde no necesariamente me siento a gusto. Entonces, podríamos decir que ahí también se divide esa carga colectiva. Por una parte, cierta incomodidad y por otra parte, un legado de una herida de la injusticia. Cuando nosotros volteamos a ver la T cuadrada que se hace en Mercurio casa 9 con Géminis, que se dirige a Plutón en casa 12 con Virgo y que transita en una oposición hacia conjunción Júpiter-Quirón en Pisces en casa 6, vamos a tener uno de los soportes más fuertes de la carta. Y este soporte de la carta va a ser precisamente, les digo que esta carta es inversa. La casa 12, que es el domicilio natural de Pisces, va a estar ocupado por Virgo. Y la casa 6, que trae a Pisces ahí, es el domicilio natural de Virgo. Entonces, aquí estamos viviendo todo ese torrente energético en una polaridad que se puede convertir en un soporte de toda, digamos, la misión de vida. Aquí, la casa 6 va a ser la casa de las metodologías, va a ser la casa de la salud, va a ser la casa del cuerpo, va a ser la casa de lo práctico cuando hablamos del trabajo, es decir, de las actividades en las que una persona se ve desenvuelta. Un Júpiter en casa 6 es una energía totalmente expansiva. Son como personas que no se cansan jamás, que siempre están, vamos a ver, bueno, enseguida voy a regresarme a ver un aspecto. Son personas que van a traer de alguna forma una fuerza interna que se va plasmando en el cuerpo y que van a usar en lo práctico. Una polaridad que se puede vivir aquí con Júpiter en casa 6 es la obsesión con los estereotipos, ¿sí? Con los estereotipos físicos. También de eso no tengo elementos de conocimiento de la vida de Claudia Sheinbaum para hablar de que pudiera sentirse o en algún momento de su vida o faceta sentirse obsesionada por los estereotipos. Entonces, mejor yo lo llevo a este plano expansivo de toda la energía física que debe requerir para hacer todo lo que hace un político, ¿no? Bueno, también aquí en conjunción con este Júpiter expansivo, vamos a tener a Quirón. Y ahí cuando yo tengo Quirón en Piscis, me hace mucho sentido lo que les decía de esa ascendencia judía que yo me he encontrado en casa 12 con Plutón. ¿Por qué razón? Porque Piscis, el habitante natural de la casa 12, está lastimado, está herido por Quirón. Y de ahí se forma esta tríada que me da ese soporte, muy posiblemente de una personalidad sensible a lo que se vive en forma colectiva, de una personalidad eh, entregada, digamos, a lo que se quiere, a tener un ideal, ¿no? A tener un ideal
dependiendo de un colectivo que se ha visto en injusticia. Bueno, para decirlo mucho más sencillo, una personalidad sensible a la injusticia. Después me voy a ir a la otra T cuadrada. Pero bueno, antes voy a tocar que casi toda la casa uno está ocupada con Libra, pero es una casa uno vacía. ¿De qué se trata Libra? Número uno, de la justicia. Entonces va como que checando, ¿no? Ahí una cosa con la otra. De la justicia, de las alianzas, de el trabajo en equipo, de alguna forma de ver a los otros, ¿sí? Aquí también hace mucho sentido que sea una carta inversa, puesto que en la casa 7 vamos a tener a Aries y en la casa uno está Libra. La personalidad se ve volcada hacia los otros, porque el signo de Libra es el signo de los otros. Y entonces en lo poquito que llevamos, nos alcanzamos a dar cuenta de una persona que tiene esta, pues sí le voy a llamar misión, ¿no? Del servicio hacia los otros, de verse a sí mismo a través de los otros. También Libra, pues es de alguna forma este signo de los, bueno, equipos de trabajo. Aquí estamos hablando de una personalidad científica que en muchas actividades anteriores a la política, pues era como de mucho equipo de trabajo y demás, ¿no? Pero particularmente me llama la atención una casa uno vacía con como, fíjense lo cercano que está el ascendente Virgo y después viene como esa personalidad a través de servir a la justicia. Teóricamente se oye maravilloso, ¿sí? Bueno, ya veremos el retorno solar y ver cómo se combina todo esto, pero a nivel de un mapa natal, pues se escucha maravilloso, ¿no? Para una personalidad pública que se va a encargar de el poder ejecutivo. Entonces, vean, después vamos a tener a una casa 2 con Neptuno y ese Neptuno va a ser bien interesante porque ese Neptuno es el vértice donde se van a juntar otra vez la triada de los dos nodos lunares con Neptuno. Esos dos nodos lunares también vuelven a recordarnos una misión de vida. ¿Cuál es? Todavía no lo sabemos, pero ahorita vamos hacia allá. Bueno, Neptuno es una figura de personajes, de personas que no son apegados a los bienes materiales, ¿sí? Me parece que para hablar de un político, en este caso de una persona que acaba de ganar la presidencia de la República Mexicana, me parece que es una cualidad que gusta mucho, ¿no? Porque fíjense que Neptuno en casa 2 es así como un desapego pensando en el todo, ¿no? Bueno, este Neptuno está en el signo de Escorpio. Ahí se puede minimizar un poquito lo que les acabo de decir. Donde tengamos Neptuno, vamos a ser idealistas. En este caso, fíjense bien que, por ejemplo, un Neptuno en casa 7, pues va a idealizar a la pareja. Un Neptuno en Libra, pues va a idealizar a los otros. Pero un Neptuno en casa 2 va a idealizar como una fuente de ingreso que le alcanza toda la vida para todo, pero que no es apegado. Aquí, de hecho, en materiales astrológicos se dice así como que es la presencia del Dios proveerá, ¿no? De dónde, cómo y cuándo y por qué, quién sabe, pero Dios proveerá, tú no te preocupes. Todo lo que te planifiques y todo lo que pretendas, ahí va a estar. Y aquí como que un poquito de ruido nos hace un Escorpio, porque entonces Escorpio, que es el habitante de la casa 8, está en la casa 2.
Y en la casa 8, pues vivimos todo lo que son los bienes ajenos. Entonces, aquí podríamos estar hablando de esa oscuridad económica que rige el poder político, ¿no? Bueno, después del otro lado, en la casa 8, tenemos una presencia sumamente incómoda para la carta, porque tenemos un Marte que, si ustedes se fijan bien, no trae ningún otro aspecto, ¿sí? Marte es puro, Marte está solito en la casa 8. Y un Marte en casas de agua va a estar como que dando patadas de ahogado, porque Marte es un guerrero que viene a eso, que viene a pelear. Y entonces aquí se nos podrían manifestar dos temas importantes en esta carta natal. Uno, temas de ancestros, temas de clan, temas de herencias, acerca como si en algún momento de esta vida, de esta persona, se tuviera que haber luchado como, por ejemplo, por alguna pensión, por una herencia, por bienes que estaban como que en manos ajenas o donde no les correspondía. Y entonces ahí se mueven como que todas las los recursos, las herramientas de las personas para que eso regrese, porque es un Marte muy puro. ¿Sí? No tiene aspectos y por lo tanto no tiene dinámica de recorrido de la energía. Y por otra parte, pues este Marte en casa 8 también está en Tauro. Es como otra vez me regreso a algo que habíamos visto en la casa 6 con Júpiter, es de personalidades incansables, de cuerpos muy resistentes, de cuerpos muy fuertes, de cuerpos de alguna forma sanos. Bueno, eso también me parece muy interesante, pero también es como si esa salud fuera heredada, de la misma forma como si la tendencia a ciertos cuadros de enfermedad que podrían ser confluidos, circulación, varices, etcétera, también fuera heredada. Después vamos a tener una luna interesante en casa 7. Ay, la luna hace cuadratura con el sol y ahí siempre cuando hacemos un aspecto de luna con sol, vamos a tener el día y la noche juntos, ¿no? De alguna forma. En este caso, la cuadratura se presenta como un reto en dos casas cardinales, en dos casas donde se viene a iniciar cosas, que además les quiero decir que luna bueno, sí, esta es una personalidad emprendedora en un sentido muy amplio, no es un emprendimiento de vender elotes, ¿no? Son emprendimientos de suma exigencia para todo lo que puede haber sido su trayectoria de vida. Entonces, aquí estamos hablando de una luna sumamente determinada a exigirse a sí misma. A veces puede ser una luna bastante difícil de sobrellevar, porque es como nunca alcanzar el estándar, ¿no? La luna en casa 7 y luego pónganle ahí el liderazgo de Aries, es como ir hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba, llegar al estándar y estar insatisfecho. Y entonces vuelve a empezar otra vez y vuelve a empezar otra vez y vuelve a empezar otra vez. Y es como una sed insaciable de empezar y empezar y empezar de nuevo. Eso, bueno, ya lo veremos, ¿no? Y luego, pues bueno, viene Piscis con esta presencia de lo colectivo, tanto en Júpiter, que es expansivo, como en este Quirón lastimado, que toca la herida de injusticia, que toca la sensibilidad de los colectivos. Luego viene una casa 5 con Acuario, que es, a mí como que me hizo cierto interés esta casa 5 con Acuario. Es una casa invertida y el nodo sur está en Acuario y Saturno está en conjunción con este nodo sur.
¿Qué quiere decir esto? Y aquí sí o sí tenemos que tocar un tema metafísico, un tema trascendental en esta carta, tal como lo muestra el gráfico. Y quiere decir que en algunas otras experiencias del alma, en algunas otras vidas, ya conoció el poder, ¿sí? Ya conoció el ser autoridad, ya conoció sus talentos de mando, pero al estar en Acuario se nos abre una gran pauta para pensar en posibilidades de desobediencia, de libertad, de ciencia, ¿sí? Es decir, también puede ser que esta ejecución de los talentos, puesto que está en casa 5, se vaya de alguna forma a haber sido autoridad científica. Eso no lo podemos descartar. Y también pudiera ser que fue como que un líder revolucionario, porque recuerden que siempre en Acuario va a estar la innovación y aquí la innovación se presenta como el talento. Bueno, me voy a la casa 4, que va a estar con un infortunio eh, en el signo de Capricornio. Em, a mí esta casa 4 con esta casa 10, 4 Capricornio, 10 con Cáncer, siempre me da mucho la impresión de que se prepara desde las primeras etapas de la vida para aventar en ese trampolín energético que va de la casa 4, infancia, hacia la casa 10, adultez. Y también, bueno, la casa 10, aparte de convertirnos en adultos, también hace a las personas públicas de ese reconocimiento y prestigio del que gozan. Una casa 4 con Capricornio, cuando descartamos el autoritarismo, el robo de la infancia, es decir, niños que a los 4 o 5 años, a los 12 años, tuvieron que trabajar para la familia, que se mueren los padres, que están completamente desprotegidos en una vulnerabilidad entre lo material, lo físico, lo espiritual y absolutamente todos los aspectos de la vida. Cuando descartamos esto, a mí me parece una casa 4 que está nutriendo, nutriendo, nutriendo al adulto que va a ser en casa 10. Es decir, como que nacen destinados por esa posición para algo que se va a ir realizando de paso en paso. Aquí no puedo dejar de mencionar algo. Un cáncer en casa 10 va a ser una persona muy frecuentemente víctima de mucha envidia a su alrededor, porque de alguna forma esa seguridad con la que se van portando en la vida estas personas como que se huele, ¿no? Y desde chiquitos, desde el kinder y demás, ese brillo, aquí yo no veo esta manifestación, ese aspecto. Pero desde alguna forma sí es algo que cuesta mucho trabajo, el posicionamiento social, colectivo, como autoridad, como adulto, para las personas que traen cáncer en casa 10. Y sin embargo, pues es una posición muy enigmática porque es como traer ese nicho de protección familiar a todo lo que vas a lograr y a todo lo que vas a hacer. Bueno, tenemos una casa 3 con Sagitario, es una casa vacía, pero a mí me resuena mucho más buscar a este espíritu filosófico en la casa 9 que regresarme a la casa 3, ¿no? La casa 3 está libre y con Sagitario ahí pues suena muy bien. Bueno, y me parece que hasta aquí pues es como que toda esta visión. Tenemos una figura cuadrangular, pero también fíjense que la figura de los aspectos está también como que dispersa. Yo me quedaría con las dos T cuadradas de las que mencioné un poquito. Hay por ahí también un triángulo bicolor. El triángulo bicolor está entre el deseo y el deber. Es una
encrucijada que se puede tener a lo largo de la vida. Y luego el quincuncio, pues toca también la parte colectiva, ¿sí? Aquí me quedo como que sin elementos, porque tendríamos que ir a voltear a ver al pasado, ¿sí? Tendríamos que voltear a ver a esos primeros grupos, a esa sensación, digamos, familiar de la migración, a esa aceptación y a ese nicho de cultura que se empiezan a colocar a sí mismos al estar en México. Y ahí pues sí ya me quedo como sin muchos elementos de cosas que desconozco. Entonces, pues hasta aquí esta pequeña apreciación. En estos días voy a subir el retorno solar, no se me puede pasar mucho porque estamos en cáncer, es una persona cáncer que cumple años el 24 de junio, en el tercer día de cáncer, segundo día de cáncer, entonces pues vamos a, antes de que acabe cáncer, vamos a subir ese retorno solar. Gracias, gracias.